Vamos con nuestro segmento de entrevista en Informa TVX. Yo quiero recordarle que las entrevistas que nosotros estamos desarrollando en este espacio de noticias también estarán siendo subidas a nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Ahí las podrá encontrar si usted se pierde alguna emisión en vivo. Yo le comento que hace pocos días la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de amparo en contra de la empresa Equifax, mejor conocida como DICOM, por el manejo y divulgación de información personal crediticia sin el consentimiento de los usuarios, lo que constituye un atentado al derecho de protección de datos personales. La Sala dictó una medida para que la empresa DICOM depurara y eliminara de su base de datos toda aquella información en su poder sin la autorización de los usuarios y señaló a la Superintendencia del Sistema Financiero como la entidad dentro del gobierno encargada de verificar el cumplimiento de esta sentencia. Ayer vencía el plazo establecido para la empresa Equifax para que entregara su base de datos de aproximadamente 2.5 millones de personas. Pero Equifax no entregó la información e incluso llamó como arbitraria la decisión de esa institución de gobierno para solicitar la información que había sido señalada por la Sala de lo Constitucional. Hoy queremos analizar el impacto que tiene la necesidad que el Estado regule entidades de información financiera de los ciudadanos y cómo esto también tiene su impacto en el sistema financiero como tal del país. Por eso está con nosotros el diputado Douglas Avilés, presidente de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, a quien doy la bienvenida a TVX. Gracias por la invitación, Saúl. Contento de compartir con la audiencia. Y sí, me toca presidir la Comisión Financiera, pero también soy el que le dio iniciativa de ley a esta ley de historial crediticio. Correcto. Por eso me la puedo de memoria. Y en la introducción que usted hacía, ya vamos a hablar de eso, todo ha sido bien reseñado, salvo un hecho, que no tiene por qué entregarle la base de datos el buró a la superintendencia, porque la ley no lo establece. ¿Y cómo hecho, sería hoy entonces? he presentado una reforma para subsanar esto. Bien. La ley, si entramos en materia, Por favor, establece el procedimiento para autorizar que un buró de créditos opere o no. Es decir, le da la facultad a la superintendencia de decirle sí señor opere, no señor opere. Incluso la ley le da 60 días a la superintendencia del sistema financiero para tomar esa decisión. Extraño que cerca de 3 años después se dé la circunstancia de la autorización o no de los burós. Hay que decir que esto no es responsabilidad del actual superintendente, puesto que él va llegando al puesto, pero la superintendencia como institución tenía 60 días para decirle sí o no a un buró. Uno puede entender eso en Equifax, porque en el caso de Equifax ha surgido una serie de controversias que inclusive van en el sentido de que la superintendencia en su momento a la solicitud de Equifax le envió una serie de observaciones donde le decía tiene que cumplir primero con estos requisitos para nosotros poder autorizarle. Y ante eso Equifax, según hemos sabido, fue a poner unas demandas a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces digamos que uno podría entender que en el caso de Equifax se tardaron en denegar denegar el permiso de operaciones por todos estos factores. Pero en el resto de los burós, no sé, es una pregunta obligada a la superintendencia. ¿Por qué hasta cerca de 3 años después se decide si se les autoriza o no? Muy bien. Dado que tiene 60 días. Entonces, ¿qué no establece la ley? La ley no establece nada en relación a qué pasa si se le dice a alguien no, ya no opere. ¿Y qué pasa con la base de datos? Tiene un vacío, el mismo superintendente lo ha dicho en público y por eso el día de hoy hemos presentado una reforma que incluye esto y otras cosas. ¿En qué incluye esta reforma? Diputado, ya que usted nos hizo el contexto bastante claro, hablemos ya en detalle de lo que ha presentado este día entonces. Bien, la ley era bastante completa cuando la presentamos. Sí. Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos, había necesidad de mejorar algunas cosas. Las voy a enumerar rápidamente, en breve, solo permítanme decir esto, que es bueno que la audiencia lo sepa. Cuando yo presenté esta ley lo hice con la idea de resolver 2 cosas. Número 1, la posibilidad de que las instituciones que dan crédito, venden un artículo, que comercian, prestan plata, se corran los menos riesgos posibles de forma ordenada ante la persona que tienen de buena fe pidiéndoles un crédito o un artículo. Es totalmente legítimo que ellos no quieran poner en riesgo su capital y sus artículos y garantizarse que el que está al otro lado les va a pagar. Legítimo. Pero lo que no estaba bien, y era el otro propósito de la ley, era detener los abusos. Los inmensos abusos que en esa época, hablando año 2011, existían. ¿De qué abusos hablamos, diputado? Y cantidades. Desde personas que los ponen en las famosas listas negras porque debían o habían caído en insolvencia hacía 10 años atrás, vaya.
Imagínese usted, los plazos. La ley vino a establecer, que no me siento totalmente satisfecho con ello, es otra de las reformas hoy, estableció 3 años de mora histórica. Sigue siendo lesivo, pero no como los 10 años o al arbitrio de alguien 15 años, decían antes. O sea, ¿quién decía en qué tiempo? Ese era uno de los abusos. ¿Qué otro abuso? Bien. No le andaban preguntando a usted, ¿quiere que le veamos su historial? ¿Cree que le creemos un perfil crediticio o no? Simplemente usted llegaba a pedir un crédito y manipulaban su información a la libre sin andarle preguntando si quería. Y tampoco podías tener acceso a ver qué información tuya tenían en el sistema financiero. Nada, nada. Usted andaba, como decimos comúnmente, de la seca a la meca, preguntando quién manejaba o tenía sus datos y nadie le daba información sobre ello. ¿Qué otra cosa se hacía que era muy común? Exactamente esa, que nadie lo atendiera. La ley estableció que debían abrirse 3 oficinas, una en San Salvador, una en la zona oriental y otra en la zona occidental. Se nos hacía injusto que alguien de la Unión tenga que venir aquí a buscar su historial crediticio. No se cumplió, se abrió solo una oficina, la de San Salvador. ¿Qué otra cosa decía la ley? La ley era de avanzada. Nosotros en la ley pusimos que nadie con subterfugios le podía poner en un mismo contrato la autorización o el consentimiento. Y se ha dado. Es decir, usted va, saca un teléfono, por poner un ejemplo, le entregan un contrato y en el mismo contrato va el consentimiento suyo de que vean historial crediticio. No, eso no es válido. La ley decía, documento aparte, para que usted totalmente consciente de que está autorizando. Tampoco se hizo. La ley lo decía. Pero bueno, ¿en qué la hemos perfeccionado? La hemos perfeccionado, y la ley decía actualicen cada mes. Digan cada mes base, ¿no? En la base de datos cómo está el cliente o el usuario. No dejen ahí los datos dormidos de que alguien no pagó y lo sigan manteniendo como que es impago y ya puso las cuentas al día. Importante. Entonces, esto dicho, hay algunos aspectos que están en el aire. Uno de ellos se ha dado por la circunstancia que la ley no preveía porque nunca creímos que íbamos a llegar a esto. Cuando la ley se dio, habían 3 o 4 burós de crédito ya operando, entre ellos Equifax, que era el que manejaba y sigue manejando cerca del 90% del total de la base de datos de los usuarios en el país en créditos. Antes de seguir avanzando, diputado, ¿se tiene un estimado de cuánto es el total de agentes que maneja información crediticia en el país? Según la información que yo tengo, que he escuchado por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, hay, aparte de Equifax, otras 3 agencias de información. Son 4 en total, entonces. 4. Entonces, cuando se dio la ley, se les dio un tiempo a estos que operaban para que solicitaran adecuadamente su permiso de operaciones y pudieran seguir haciendo su trabajo de forma transitoria. Esto, en realidad, partía de la idea de que iban a ser autorizados, iban a cumplir los requisitos y todo el mundo feliz, ¿verdad? Pero nunca vimos la circunstancia de que les dijeran en algún momento no. Es decir, la ley sí concibe la posibilidad de que le digan que no. Lo que no concibe es qué iba a pasar con la base de datos que estaba en su poder. Porque nunca creímos que iba a ser necesario. Y ahí tenemos lo que ha pasado. La superintendencia le deniega el permiso de operaciones a Equifax y le va a pedir la base de datos. Va a un grupo y le pide la base de datos. Eso no estaba contemplado en la ley, esa opción. No está contemplado. Es decir, que el comunicado que hace Equifax cuando habla de una situación de manera arbitraria está en lo correcto. Me duele decirlo, pero está en lo correcto. Está en lo correcto. ¿Cómo se resuelve? La ley no establece a quién le queda la base de datos. Bien. Usted presentó una reforma. El día de hoy presentamos una reforma que establece que en una circunstancia como la actual, donde se le deniega el permiso de operaciones a un buró para continuar trabajando, la base de datos va a pasar bajo custodia y resguardo de la Superintendencia del Sistema Financiero. Hasta ahí le damos y le concedemos a la autoridad ese derecho que creemos que es lo lógico. Correcto. Pero, momento, también decimos en la reforma, Superintendencia, usted la va a resguardar y la va a custodiar, pero bajo ningún punto de vista usted la va a poder usar o manipular. Usted solo la resguarda durante 1 año para ver si se resuelve la controversia legal. Si en 1 año no se resolvió la controversia legal, ahí dice la reforma también, tiene que eliminarla. Es interesante que haga la advertencia dentro de la reforma de la Superintendencia del Sistema Financiero porque hay entonces cierto escepticismo sobre el manejo que podría hacer el Estado de la información. Diputado. Y esa información, más que el escepticismo, es la protección de esa información que le pertenece ¿a quiénes? A los usuarios. Muy bien. Pero además tenemos que mencionarlo. También si fue una empresa constituida, como es el caso de Equifax, invirtió en software, invirtió en bases de datos, en sistemas de seguridad, en protocolos de administración de datos, lo que sea que haya invertido, fue una inversión de una empresa. Entonces no puede llegar alguien tan fácil y agarrar el trabajo del otro, ¿verdad?
pero lo más importante, que le pertenece a unos usuarios. Después decimos, resguárdela, custódiela, y un año después, si esto no se resolvió, elimínela, pero nunca la use ni la manipule. Diputado, muy claro, y la propuesta también entra muy adecuada para esta discusión. Nosotros tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir hablando sobre esa propuesta y sobre el tema en general. Nosotros le pedimos que no nos cambie. Enseguida volvemos con más de esta entrevista con Douglas Avilés. Continuamos con la entrevista en Informa TVX. Conversamos con el diputado Douglas Avilés, presidente de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Este día el diputado ha presentado una pieza de correspondencia para reformar la ley, esta ley que también impulsó usted mismo, diputado, Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial crediticio de las personas, para llenar el vacío sobre qué pasa con la base de datos luego de casos como en el de DICOM Equifax. ¿Qué pasa ahora? Ahora se tiene que discutir esto en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo está viendo también la discusión en torno a la Comisión respecto al tema? Bueno, nosotros hemos invitado al señor Superintendente del Sistema Financiero y a la Presidenta de la Defensoría del Consumidor, ya que ambas instituciones tienen un rol, según esta ley, para que el primero explique cómo se está dando cumplimiento a la sentencia de la Sala y qué medidas está adoptando, muchas de ellas ya públicas, pero que es importante conocer en detalle. Y a la segunda, para saber qué trámite se le está dando a las denuncias que poseen como parte de los casos de historial crediticio. Hasta la semana pasada, la Defensoría del Consumidor nos había reportado 451 casos de denuncias de personas que se han sentido afectadas por situaciones de historial crediticio. El día de hoy vale la pena mencionar rápidamente, también incluimos algunas reformas adicionales con la idea de ayudar a los usuarios. Una es que nos hemos enterado que le están exigiendo como requisito para darle trabajo en algunas instituciones que no esté o no haya estado nunca en el sistema este de Equifax DICOM. No puede ser. La Constitución incluso establece con claridad el derecho al trabajo y fíjese usted el círculo vicioso que con esto se genera. ¿Cómo es posible que le nieguen la oportunidad a alguien de querer trabajar si al tener trabajo tendrá ingresos y podrá pagar sus deudas? Por supuesto. Hasta a ellos creo que les conviene que la gente tenga trabajo. Otra reforma que hemos incluido es que también creemos que no puede persistir en la práctica de los burós de crédito como condicionante para darle un crédito el famoso consentimiento por escrito. Se ha tergiversado la finalidad de esto. Nosotros creíamos que era un derecho de los usuarios poder decir, yo consiento que vean mi historial de crédito en cualquier comercio o institución financiera. Pero nunca dijimos, y si no llena usted ese consentimiento, no es sujeto de crédito. Nunca se ponía como requisito a ningún otro tipo de transacción que el ciudadano quisiera hacer. Y hoy se pone. Correcto. El punto es que si usted llega ahora y dice, mire, yo quiero el crédito, bueno, tiene que llenar este consentimiento. ¿A todo eso quién está regulando? Que las entidades financieras como los bancos y otras no estén pidiendo esta información, porque usted lo menciona como, bueno, es algo que pasa de manera ocasional, es algo que pasa en la cotidianidad del país, pero ¿quién regula entonces? La Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Pero es porque no tenía las tiene herramientas? Esa atribución en la ley. No, esa atribución ya la tiene. Ya la tenía. Ya la tiene. O sea, esta es ley vigente. La Superintendencia perfectamente puede tener esos abusos. O sea, si a alguien le deniegan un crédito porque no acepta que le vean su historial de crédito, están discriminándolo. La Superintendencia puede actuar porque la ley le establece ese papel. En dado caso, si un ciudadano se le ve obligado por parte de algún banco a afirmar que pueden tener acceso a su historial crediticio, el ciudadano puede acercarse a la Superintendencia y hacer una denuncia. Ese es el mecanismo. Por supuesto. De hecho, hay, como le decía en la ley, los roles bien claros. La Superintendencia es la encargada de supervisar que se cumpla la norma. Correcto. Pero si usted siente que no se ha cumplido la norma, puede ir a la Defensoría del Consumidor y poner una denuncia y el Tribunal Sancionador la tiene que tramitar. Por cierto, hoy también presentamos que la mora baje de 3 años a 1. Es decir, las mismas instituciones nos han dicho, nomás que no se atreven a decirlo en público, mire, si bajan a 1 la mora le podemos dar más crédito a la gente y ya 2 años solvente ya es suficiente. Correcto. Entonces nos parece también que hay que bajarla y estamos sugiriendo que sea 1 año. Muy bien. Diputado, hay una cosa y es que me queda todavía la duda sobre el caso DICOM, porque usted dice, ahora hemos presentado esta propuesta para que se llene el vacío de ley respecto a quién tiene la base de datos. ¿Qué pasa entonces si ahorita está ese vacío? Es decir, cerró operaciones DICOM. Esa información, ¿dónde va a estar? ¿A dónde debería de estar? Pues mire, qué bueno que usted me lo pregunta porque me permite abundar en este otro dato, que no sabemos con exactitud, al menos yo no lo he podido registrar. Si la Superintendencia del Sistema Financiero, como parte de la denegatoria de permiso de operaciones que le hizo a Equifax, fue
y pidió la base de datos para resguardarla, la ley no lo dice. La ley no lo dice. Si la superintendencia lo que hizo fue garantizar el cumplimiento de la sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional, que dijo depúrense todos los datos que no tienen consentimiento, correcto, pudo llegar a Equifax y decir, entréguenme esa base de datos que depuró, por favor, y Equifax la tenía que haber entregado. Entonces yo no sé para cuál de las dos cosas fue. Si fue para la primera, mi opinión es, con base a lo que dice la ley, que no tiene esa facultad, porque está ese vacío legal. Pero si era para cumplir la sentencia de la sala. Allí sí, Equifax, hasta donde yo lo entiendo, debió entregar la parte que depuró de acuerdo a lo que ordenó la sentencia de la sala. Muy bien. Diputado, el caso DICOM Equifax, o al revés más bien, porque Equifax es como estaba el nombre vigente, esto abre la discusión sobre el resto de agentes que mantiene información de carácter crediticio en el país. ¿Qué tipo de seguimiento hay sobre el resto de entidades en el país que no son DICOM? ¿Usted ha conocido de algún tipo de regulación o de algún tipo de acción de la superintendencia sobre estas? Buena pregunta. La ley es una para todos. La misma ley que le han aplicado a Equifax aplica para el resto de buros. Y usted bien sabe que en las últimas horas ha trascendido que finalmente sí se ha autorizado otro buró para que opere. Correcto. Y permítame que insista en este punto, pero es que es trascendental. Como es que 3 años después, si la ley decía 60 días, es que les dan ya permiso. Y justo en el contexto del escándalo, ahí es donde se generan malos pensamientos, vaya, y no deberían de generarse. Pero en todo caso, la ley es una y regula a todos. O sea, así como regula lo que ha sucedido con Equifax, también con el resto de buros. Más allá de eso no tengo conocimiento, más allá de lo que la ley establece. Diputado Douglas Avilés, ha sido importante conocer en este breve espacio de entrevista su opinión sobre este tema y es bueno porque nos deja más preguntas a nosotros en este espacio para seguir cuestionando a los funcionarios de la superintendencia del sistema financiero. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, contento de compartir. Nosotros tenemos más información en este espacio de noticias, enseguida vamos a ellas.